Hola, vamos a continuar con el tema de la elaboración de la hoja de cálculo. En el video anterior hablamos sobre lo importante que era la configuración de la página para nuestro documento. En el tema de hoy lo vamos a dedicar completamente a lo que es el menú de edición. Debido a que quizás ya hayamos realizado algunas actividades en nuestra hoja de cálculo y quizás tengamos que hacer algunas modificaciones. Para ello tenemos que ingresar al menú edición de la siguiente forma. Tenemos que colocar nuestro cursor en la barra de menús y presionar en aquel que dice edición. Veremos que se despliegan varias opciones, desde copiar, pegar, borrar, eliminar, buscar, etc. Son las opciones que nos presenta el menú edición. Por el momento vamos a iniciar con la opción copiar, que nos funciona para poder hacer duplicados de alguna información o parte de ella en nuestra misma hoja de cálculo o en otras hojas o incluso en otros libros. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta operación. Primero, abrimos otro ejemplo donde ya tenemos algunos datos descargados en nuestra página. Seleccionamos una celda o varias celdas al azar para realizar este proceso de copiado con nuestro ratón. Tomando nuestro botón izquierdo y sin soltarlo, seleccionamos nuestro rango de celdas que deseamos que se copie. Posteriormente, nos inclinamos hacia el menú edición, lo abrimos y presionamos en la opción copiar. Y de esta forma se carga en la memoria interna de nuestra PC la información que nosotros deseamos que se copie. Así como este método, existen varios más donde nosotros podemos realizar este mismo proceso de copiado. Uno de ellos es seleccionar el rango que vamos a copiar. Posteriormente, nosotros con el botón derecho del ratón presionamos y elegimos la opción copiar. Otra forma es seleccionar el rango que vamos a copiar y posteriormente con nuestro teclado utilizamos las teclas junto Control e Insert y de esta forma se carga la memoria lo que vamos a copiar. Un último método también consiste en poder seleccionar nuestro rango de celdas. Posteriormente buscamos en una de las esquinas que se transforme una cruz y sin soltar, presionando Control y el botón izquierdo, lo podemos copiar y realizar un pegado instantáneamente en la o las celdas donde nosotros deseamos. Vamos a ver de los primeros métodos que utilizamos, cómo se realiza implícitamente el proceso de pegado. Primer punto, seleccionamos el rango de celdas que vamos a copiar. Ingresamos al menú edición y presionamos en copiar. Posteriormente, nos ubicamos en las celdas o la celda donde se va a realizar el copiado y podemos realizar este proceso de varias formas. Una es con el menú edición y posteriormente presionar en pegar o utilizando la combinación de las teclas Control más V al mismo tiempo. Otra es también la combinación de teclas Shift e Insert. Otra más es con el botón derecho, presionando el ratón, escoger la opción pegar. Y por último, la más sencilla de todas, que es presionar directamente sobre el icono de pegar. Como ustedes se habrán dado cuenta, al pegar este tipo de datos que se encontraban en otras columnas que habían sido previamente modificadas, la apariencia no es la original. Para poder corresponder con dicha apariencia, lo que debemos de hacer es un pegado de tipo especial. Vamos a ver un ejemplo. Nos posicionamos en otra celda en blanco y en este caso vamos a ir a la opción del menú edición pegado especial, donde ahora requeriremos la opción ancho de columnas y lo que va a realizar es el pegado solamente del formato del ancho de las columnas original. Y posteriormente ya podemos realizar el pegado de la información que contenía el rango de esas celdas. Hay ocasiones
en que copiamos una cierta cantidad de información en otra parte de nuestra hoja o en otras hojas incluso, pero en dado momento la información original ha sufrido cambios. Cuando nosotros realizamos el pegado de lo que copiamos en ese momento, esta información no va a sufrir los mismos cambios que la original. Si nosotros deseamos que se modifique o se actualicen de la misma forma, entonces tenemos que relacionar estos vínculos de las celdas originales con las celdas destino. Y para poder realizar esto, tenemos que hacer el mismo proceso donde hicimos el pegado especial de ancho de columnas, solamente que ahora elegiremos la opción pegar vínculos. Vamos a ver un ejemplo. En la parte original, al pegar, nosotros teníamos un duplicado exacto de la información original, pero por ejemplo, si realizábamos algún movimiento que modificara la información original, nos dábamos cuenta que esta no se realizaba en la parte destino. Para poder realizar esto y que se modifique o se actualice de la misma forma en la parte original que en la parte destino, tenemos que realizar lo siguiente. Cuando nosotros elijamos el rango de celdas que vamos a copiar y en la celda donde vamos, o rango de celdas donde vamos a realizar el pegado, nos dirigiremos al menú edición, pegado especial y optaremos por el botón que dice pegar vínculos. Y de esta forma es un pegado similar en cuestión de información al anterior, pero si ahora nosotros realizamos una modificación en el formato original, este se realizará de manera automática en la parte destino, como ustedes lo están observando. Esto funciona tanto para la misma hoja que tenemos como para otras hojas o incluso libros. Como hemos visto, ha sido muy importante la explicación sobre la combinación de las operaciones copiar y pegar, ya que de esta forma hemos podido trasladar información de un punto a otro en nuestra misma hoja de cálculo o en otras diferentes. También nos ha ayudado para poder interrelacionar datos que tenemos en una celda con respecto a otras, como lo hicimos en la vinculación de celdas. Otra forma de interrelacionar el contenido de esas celdas son lo llamado referencia. La referencia hace alusión a dónde está ubicado las celdas que contienen la información que nosotros queremos, pues en este caso, interrelacionar. Hay dos formas de poder trabajar con referencias, la referencia relativa y la referencia absoluta. Vamos a hablar sobre estas dos, pero primero quiero recalcarles que la referencia es muy importante porque le dice a nuestra hoja de cálculo dónde están ubicadas las celdas donde se encuentra la información que nosotros queremos procesar. Vamos a hablar sobre un ejemplo donde mostramos lo que es una referencia relativa. En este ejemplo vemos que en una cooperativa existen 7 grupos, los cuales cada uno individualmente realizan una aportación económica y grupalmente es el dato que nosotros tenemos que elaborar. Y en este ejemplo es donde vamos a utilizar lo que es la referencia relativa. Para el primer grupo tenemos una aportación de 40 pesos por cada uno de los alumnos, que en este caso son 20. Vamos a calcular la aportación por grupo y explicar lo que es la referencia relativa. Para indicar que el dato que vamos a ingresar a nuestra celda no es un texto numérico o alfabético, sino una fórmula, tenemos que ingresar como primer punto el símbolo de igual. Posteriormente, nosotros vamos a poner la celda de donde vamos a tomar el primer dato, la operación que vamos a realizar con ella, que es la de multiplicar, y por último, la segunda celda que va a ser multiplicada. Al presionar Enter nos daremos cuenta del resultado, pero antes quiero explicar lo que es en la fórmula la referencia relativa. Nos estamos dando cuenta tanto en la barra de fórmulas como en la celda antes de ser presionada Enter el contenido de la operación que estamos realizando. Es decir, D4, su contenido, que lo podemos modificar cuando nosotros deseemos, más no la fórmula es modificable, va a ser multiplicada por el contenido de lo que tiene la celda E4 y automáticamente
tendremos nuestro resultado. De la misma forma, podemos realizar los demás resultados de aportación por grupo en cada uno de los salones. O podemos, ya que se fue explicado anteriormente lo que es la operación de copiado y pegado, utilizar estas funciones con la misma referencia relativa. ¿Cómo lo hacemos? Primero, seleccionamos la celda que queremos copiar, que en este caso y en la mayoría de los demás que veremos, lo que copia es el contenido, no lo que tiene la celda, es decir, la fórmula y los valores que de este resultarán. Al copiar, simplemente posterior a ello tendremos que relacionar las celdas o especificar las celdas donde va a ser pegado dicha información y presionamos sobre el icono pegar. Nos daremos cuenta que la referencia relativa va variando de acuerdo a la fila o a las columnas que nosotros hayamos ingresado. Y de esta forma se actualiza automáticamente el resultado de la aportación por grupo, que en todos y cada uno de estos casos es la multiplicación de un dato de esta columna D por un dato de la columna E de acuerdo a la fila en la que estemos trabajando. En este caso anterior, hemos visto cómo la referencia relativa se iba actualizando a medida que cambiábamos la posición de nuestras celdas y su contenido. Así también observamos fórmulas para todo mundo conocidas donde utilizábamos signos matemáticos como el de multiplicar. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la referencia absoluta. Hacemos referencia a una celda que no va a tener esta variabilidad como lo mostraba la relativa, sino que va a tener una posición fija y no va a ser ajustada automáticamente como pudiera haber sido con la referencia relativa. Vamos a ver un ejemplo. Por lo tanto, para poder aplicar el procedimiento de referencias absolutas y obtener en este caso lo que es el interés por grupo, la sintaxis correcta es la siguiente. Como primer punto, colocamos el signo de igual que indica que vamos a realizar una operación. Posteriormente, abrimos paréntesis y vamos a colocar la celda donde se encuentra el dato con el valor absoluto, es decir, fijo y que no va a ser ajustado automáticamente. Nada más que va a tener una variante. Entre columna y fila, es decir, entre letra y número, vamos a colocar unos signos de pesos, como lo indica el ejemplo. Posteriormente, cerraremos nuestros paréntesis y realizaremos la operación, que en este caso es la de multiplicación, por el total sin intereses, que en este caso es la celda H9. Al presionar Enter, de manera automática realizará dicha operación. Y como lo hemos visto en el ejemplo anterior, lo que sigue lo podemos realizar utilizando las referencias relativas, copiando y posteriormente pegando en las demás celdas, relacionando con los datos que tenemos en la columna total sin intereses y la parte fija, que sería la celda G5. Otra de las operaciones muy importantes que tenemos en lo que es la edición o modificación de los datos que tenemos contenidos en nuestra hoja de cálculo es la operación borrar. Pero a pesar de que su nombre implica eliminar o desaparecer datos, tiene varias alternativas. En el caso de nuestros ejemplos, podemos borrar todo lo que tenemos, solamente el contenido de nuestras celdas, el formato de cómo están realizados estos rangos de celdas, etcétera. Son varias las opciones. Vamos a verlas. Como primer punto, deslizamos nuestro cursor a la parte donde queremos borrar. Señalamos la o las celdas, el rango de celdas, y posteriormente nos podemos dirigir hacia el menú Edición. Optamos por la opción Borrar y vemos que hay 4 alternativas: Todo, Formatos, Contenido, y en el caso de que existan comentarios, estos pueden ser eliminados. Si optamos por la selección Todo, veremos que desaparecerá efectivamente todo lo que tenemos en la hoja de cálculo. Vamos a aprovechar esta misma operación de borrar para explicar también una que es muy importante, llamada deshacer. Deshacer es una operación que, como su nombre lo indica, deshace o regresa la última o las últimas operaciones realizadas. Para ello, tenemos que colocar nuestro cursor sobre el icono
que se encuentra con una flecha hacia la izquierda en la barra de menús, bajo la barra de menús, perdón. Damos un clic y nos regresa la última información que había aparecido. Nuevamente vamos a explicar una parte de lo que es borrar. Edición, menú, opción borrar, y ahora lo que vamos a borrar son los formatos y verán la diferencia, ya que desaparecen todos los formatos en nuestros encuadres, en nuestro estilo de letra, en la justificación de los números, etcétera, etcétera. Nuevamente regresamos a la opción deshacer y veremos que tenemos los mismos datos originales. Regresamos al menú edición, a la opción borrar, y ahora vamos a optar por la elección contenido y veremos que no borra todo, sino que lo único que va a desaparecer es el contenido de los datos de cada celda sin afectar al formato de nuestro trabajo. Nuevamente podemos regresar a la información original con el botón deshacer. Junto a copiar y pegar, y casi con la misma importancia, está la opción mover, que en sí es una combinación de dos operaciones, que es cortar y copiar. En este caso no vamos a duplicar información, sino que la información original que se encuentra en una cierta posición, ya sea en una celda o un rango de celdas, la vamos a trasladar a otra ubicación dentro de la misma hoja de cálculo o en otra hoja de cálculo o incluso a otro libro. El procedimiento, como les mencioné, es el siguiente. Primero cortamos y luego pegamos en su dirección final. Vamos a verlo. Seleccionamos la o las celdas que queremos mover. Optamos por la opción cortar y posteriormente nos colocaremos en el lugar donde vamos a trasladar dicha información. Ahí, con un clic con el botón derecho, simplemente realizamos la opción pegar y vemos que se movió. Más fácil de poder visualizarlo con deshacer y rehacer. De una manera similar también podemos trabajar con nuestras hojas, es decir, podemos crear copias, moverlas o incluso también eliminarlas. Vamos a ver cuál es el procedimiento. Nos colocamos en la parte inferior de nuestra ventana de trabajo y vemos que en el ejemplo que estamos trabajando tenemos dos hojas, una llamada ejemplo 1 y otra llamada ejemplo 2. Para poder realizar copia o un duplicado de cualquiera de ellas, seleccionamos una y presionamos con el botón derecho sobre de ella y aparecerá un menú. Podemos optar por la elección de mover o copiar y aparecen unas alternativas que nosotros podemos elegir. Si solamente queremos mover la hoja, nosotros podemos colocarla en las opciones que aquí nos indican, hasta el final o anterior a la hoja segunda. Vamos a moverla al final. Y nos damos cuenta que ahora está primero la hoja ejemplo 2 que ejemplo 1. Vamos a regresarla a la posición en que se encontraba. Y vemos que ahora es la primera hoja. De la misma forma podemos crear un duplicado o copiar la hoja optando por la selección mover o copiar. Simplemente tenemos que poner una palomita o en el cuadrito que dice crear una copia. Presionamos aceptar y veremos que tenemos una tercera hoja en nuestro libro llamada ejemplo 1 entre paréntesis 2, que significa copia de ejemplo 1. De la misma forma podemos hacer copias para las demás hojas. Una forma más sencilla de realizar movimientos en nuestras hojas es seleccionar y sin soltar nuestro botón izquierdo de nuestro ratón, posicionarnos tanto a la derecha como hacia la izquierda. Y de esta forma las hojas tomarán un nuevo posicionamiento. Para poder eliminar alguna hoja que no nos sirva porque la tengamos duplicada o la información ya no es importante, simplemente la seleccionamos y con el botón derecho vamos a optar por la selección eliminar. Y esta, al confirmarnos
La respuesta desaparecerá de nuestra lista de hojas. Otra de las operaciones pero muy importantes que tiene el menú edición es la de buscar. A veces nuestros archivos contienen una infinidad de datos, tanto numéricos como alfabéticos o alfanuméricos, que implica una gran dificultad el poder encontrar algún dato en especial. Y con este comando nosotros podemos hallar de manera automática las celdas que contengan esta información. Y si es posible, y así lo deseamos, también viene acompañado con un complemento llamado reemplazar, donde si ya sabemos que el dato está mal escrito o tiene algo que ya haya variado y necesita actualizarse, podemos realizar el reemplazo de manera automática. Vamos a ver cómo funcionan estas operaciones. Pongamos el ejemplo donde tenemos varios datos sobre secundarias en nuestro estado. Digamos que queremos cambiar el nombre de un municipio y ponerle otro a las escuelas que están con ese nombre. Por ejemplo, Isla. Vamos a cambiar el nombre a Villa Isla. Vamos a buscar primero cuáles son aquellos que contienen el nombre de Isla. Presionamos sobre el botón Edición. Posteriormente bajamos hasta la parte donde dice Buscar, que para una forma más rápida puede ser con la combinación de las teclas Control y B. Posteriormente, ahí nosotros donde dice Buscar, en el recuadro, pondremos lo que queremos buscar y al presionar Buscar Siguiente nos aparecerán aquellos datos o celdas que contienen esta información. De la misma forma, si nosotros deseamos reemplazar la información donde viene la palabra isla o la celda con los datos isla, nos vamos a la pestaña Reemplazar y ahora en el recuadro inferior a Buscar podemos poner el nuevo dato que debe aparecer en dichas celdas. Tenemos la opción de poder reemplazar solamente una de nuestras celdas en donde esté ubicada en este momento o reemplazar todas las celdas que tengan estos datos, y esto lo hará de manera automática dándonos un mensaje de cuántas celdas fueron cambiadas o reemplazadas con estos datos. En este caso, en el archivo ya se hizo la búsqueda y se hicieron los reemplazos de una información original llamada Isla. Ahora tenemos una información final llamada Villa Isla y fueron 19 los reemplazos realizados. Recordando que en nuestro video anterior hablamos sobre la planeación y configuración de una página y hemos complementado dicha información con lo que es la edición de una hoja de cálculo, creo que ahora todos ustedes ya tienen la capacidad de poder realizar una planeación que permita optimizar el espacio donde ustedes van a elaborar su documento gracias a la configuración que ustedes le den a dichas páginas. Asimismo, poder editar e interrelacionar todas las opciones que nos proporciona este menú y sacar el máximo provecho y las ventajas que nuestra hoja de cálculo Excel nos puede proveer. Nos vemos en el siguiente video. Thank you.